Bueno, muy buenos días y bienvenidos a Poder Latino Coaching Inmobiliario, un espacio en el que nos reunimos emprendedores inmobiliarios de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a ver, entre otros temas, cómo hacer cuáles son las objeciones, mejor dicho, para cuando tenemos un listing, para captar una propiedad, cuando queremos tener una propiedad a nuestro nombre y que el cliente nos lo dé en exclusiva. Un tema muy interesante y clave para conseguir el éxito en el negocio inmobiliario. Pero antes vamos a repasar un poquito lo que venimos viendo en las sesiones anteriores y me gustaría que si alguno de ustedes quiere compartir su experiencia con estos temas, simplemente levante la mano digitalmente, abra el micrófono y hablamos. También me gustaría que prendan las cámaras. Así nos podemos conocer los que puedan. Recuerden que uno de los objetivos de estas sesiones es conocernos, ampliar nuestra red y también sacarnos ese miedo a la cámara, ese miedo a estar en pantalla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos justamente estar en pantalla todos los días con nuestros clientes. También recuerden que me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales o mi WhatsApp. Entonces, vamos a ver un poco, a repasar cuáles fueron las cosas que vimos en sesiones anteriores, ¿no? Y una de las primeras cosas que vimos fue esto de establecer nuestra meta gigante, ¿sí? Tener esa meta gigante para el próximo trimestre, para el próximo año, ¿sí? Donde nosotros decimos, bueno, este es mi objetivo este año, ¿sí? Y diariamente escribir en nuestro Magic Paper, recuerden que era un papelito, cualquier papel, o sea, puede ser un cuaderno, puede ser una hojita, puede ser una servilleta, cualquier cosa donde nosotros escribimos cuáles son las 3 cosas más importantes que tenemos que desarrollar en este día, ¿no? O sea, el día de hoy y que nos llevan a esa meta gigante. Porque una de las cosas que nos pasan diariamente es que básicamente estamos todos los días haciendo un montón de cosas. Decimos, bueno, este día trabajé, estuve conectado 8 horas el día de hoy, pero realmente muchas veces esas cosas en las que estamos enfocados no son las cosas que nos llevan a esa meta, no son las cosas que nos llevan a ese resultado, no son las cosas que nos llevan a ese ingreso que nosotros queremos obtener. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos los vendedores inmobiliarios, los realtors, es este tema de el foco, de en qué nos estamos enfocando para obtener nuestros objetivos. Entonces, es muy importante tener esa claridad, ¿no? Luego hablamos en una de las sesiones la importancia de tener la mentalidad correcta para el éxito, ¿sí? Incluyendo saber qué hacer en lugar de cómo hacerlo y una actitud continua, una actitud de continuo aprendizaje y adaptación, ¿sí? El entrenamiento es algo muy importante. Entonces, dedicar tiempo diariamente a la capacitación y al entrenamiento, ¿no? ¿Y cuánto es esto? 1 hora por día antes de arrancar el día, ¿sí? Y si no nos alcanza, simplemente arrancamos 1 hora antes, nos acostamos antes, nos levantamos antes y hacemos esa hora de entrenamiento, ¿sí? Esa hora de entrenamiento es fundamental. La acumulación del entrenamiento, la acumulación del conocimiento es lo que nos va dando ese desarrollo personal, ese desarrollo y adquisición de nuevas habilidades que nos van a transformar en esa persona que es exitosa, ¿sí? Los resultados que estamos teniendo hoy tienen que ver con qué personas somos hoy. Entonces, si nosotros no estamos teniendo los resultados que queremos, lo que tenemos que hacer es transformarnos en una persona que obtiene esos resultados y el entrenamiento es clave en todo esto. El libro que leímos en el mes de marzo fue El efecto compuesto de Darren Hardy, un libro que habla de cómo a través de pequeños cambios diarios podemos tener grandes resultados, ¿sí? Los que no hayan leído El efecto compuesto de Darren Hardy, les recomiendo que lo lean. Es un libro que es cambiador de vida, ¿sí? O sea, uno lee ese libro y empieza a hacer cambios muy importantes porque muestra justamente un modelo de cómo es que hay que estructurarse, ¿no? Y el mes de abril estamos leyendo Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Los que ya hayan leído cualquiera de estos 2 libros, les recomiendo que lo vuelvan a leer. Los libros, cada vez que se leen, tienen una dinámica muy distinta, porque depende en el momento en el que estamos, qué es lo que entendemos, qué es lo que agarramos, qué es lo que implementamos de estas cosas, ¿no? Por supuesto, si alguien está leyendo el libro y quiere comentar, lo mismo, levanten la mano y pueden compartir un aprendizaje que hayan tenido del libro o algo que les haya realmente interesado sobre esto, ¿no? También vimos un modelo completo de generación de prospectos, cómo generar prospectos, cómo generar leads,
¿sí? Para tener justamente esas 10 conversaciones en venta todos los días, ¿no? La cantidad de conversaciones por venta que tenemos todos los días, y esto lo repetimos y lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo en cada una de estas sesiones, ¿sí? Simplemente nos da el resultado. Si nosotros no estamos teniendo el resultado que queremos, es porque básicamente no estamos hablando con suficientes personas. La clave, la magia, cualquier cosa que uno quiera decir del mercado inmobiliario, nuestro resultado está 100% relacionado con cuántas personas hablamos por día. Si no estoy hablando con suficientes personas por día, obviamente no voy a estar teniendo el resultado que quiero, ¿no? Y para eso el modelo de generación de prospectos es muy importante, porque generar prospectos o generar leads, sí, es lo que hace que me permite hablar. La otra parte que me permite hablar es nuestro proyecto 250, que básicamente sería hablar con 250 personas que están en nuestra agenda telefónica que conocemos, y hablar diariamente y practicar justamente con esas personas. ¿Cómo sería una conversación con una persona, por ejemplo, del proyecto 250? Bueno, básicamente sería, hola, Lu, ¿cómo estás? Mirá, estoy en el mercado inmobiliario, como ya sabés, o como no sabés, porque puede ser gente que sepa o que no sepa. Estoy armando, dentro de mi entrenamiento, tengo mi proyecto 250, que es un proyecto donde elegimos 250 personas de nuestra agenda, y la verdad que mirando la agenda vi tu nombre, vi tu número, te llamé y quería saber en qué estabas, cómo andabas, y se genera una conversación con esas personas, ¿no? Y esto es algo muy importante porque, de nuevo, generando conversaciones, lo que hacemos es generar la relación, ¿no? Y la semana pasada tuvimos nuestro retiro inmobiliario y hablábamos justamente de que lo que venden no es el precio, sino es la relación. O sea, si yo tengo la relación con ese propietario, entonces tengo justamente el poder sobre esa situación. Si yo no tengo relación con la persona, por más que le venda más barato, más caro, le cobre más, le cobre menos, le dé mejor servicio, le dé peor servicio, gana siempre la relación. Entonces tenemos que estar en comunicación, estar en relación con las personas. Lu, veo ahí que estás levantando la mano. Sí, lo que es importante también es hacer este touch, aunque el propietario no quiera vender ni quiera alquilar, es importante como hacer el touch y que nos tenga en la cabeza. A mí me pasó con una propietaria que yo le venía mandando mensajes, es una persona que no trabaja en exclusiva, le venía mandando mensajes, no me contestaba, porque bueno, yo dejé de trabajar con ella porque justamente no trabajaba en exclusiva, y a los 4 o 5 meses me llamó, después de todos estos touch que yo le fui haciendo. Me llamó por teléfono diciéndome que se le iba a liberar un departamento, que quería hablar conmigo, yo justo estaba de vacaciones. Bueno, finalmente hablamos y concretamos que voy a tomar esa propiedad, pero eso fue justamente porque durante todos estos meses yo estuve contactándolo a ella, estuve haciendo este touch, que aunque sea chiquito yo decía, qué raro que no me contesta. Bueno, finalmente después llega, pero eso deberíamos hacerlo con todos nuestros propietarios o con los que alguna vez trabajamos. Eso es importante, para estar en la cabeza, top of mind. Así es, la relación es la que define nuestro negocio. Entonces, si no estamos hablando con nuestros clientes, si no estamos hablando con los propietarios, si no estamos hablando con propietarios pasados, con propietarios que no nos dieron el negocio, con conocidos, con amigos, o sea, si no estamos diariamente teniendo esas conversaciones, ¿sí? Básicamente es muy difícil que podamos ganar negocios, ¿no? Entonces, también vimos el seminario de para dueños, ¿no? Cómo atraer esos propietarios vendedores a nuestro negocio, ¿sí? Después vimos también razones por las cuales nuestros prospectos no nos compran, ¿sí? ¿Por qué nosotros, cuando tenemos un cliente comprador, ese cliente, cuáles son las objeciones que tiene? ¿Sí? Vimos el tema de el quién y no cómo, algo muy relevante, que es que no tenemos que aprender a hacer todo, sino que simplemente tenemos que ver cómo hacemos para encontrar a las personas que nos ayuden, ¿sí? A hacer las cosas, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer siempre 3 cosas nada más, que son conversaciones en ventas, tener el conocimiento especializado, es decir, entrenarnos en nuestro producto y en nuestro mercado, saber de qué va nuestro producto, o sea, qué estamos vendiendo, cómo es la propiedad, cómo es el desarrollo, cómo es el edificio, cómo es el emprendimiento, cómo es la zona, cuántas propiedades se venden, cuál es la más cara, la más barata, para dónde va el mercado, ¿sí? Y estrategia de marketing. ¿Qué es estrategia de marketing? Básicamente, estrategia de marketing es cómo nos queremos promocionar. Si nosotros vamos a hacer redes sociales, si nosotros vamos a hacer, cómo vamos a hacer en esas redes sociales, vamos a hacer email marketing, vamos a hacer campañas de generación de leads, vamos a hacer guía del comprador, guía del vendedor, cómo va a ser nuestra imagen
¿sí? Porque vende el más conocido y no vende el mejor, ¿no? Y luego, las últimas semanas, arrancamos con esto de empezar a ver cómo es este tema de balance entre la vida personal y la vida profesional, cómo hacemos para este desarrollo. Andrés, si querés, nos podemos hacer un breve resumen de lo que estuvimos viendo entonces en estas semanas y cuáles son las cosas importantes que hemos visto en esto de cómo hacer para desarrollarnos justamente para estar preparados para hablar con esos clientes, ¿no? Y mientras Andrés levanta el micrófono, vimos nosotros en nuestro retiro inmobiliario que básicamente es muy importante el tema de la comunicación, cómo nos estamos comunicando con el resto de las personas, ya sea en lo que es la dicción, cómo hablo, si hablo rápido, si hablo lento, qué palabras usamos también, o sea, para comunicarnos, pero también cómo es la comprensión de nuestros clientes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, lo primero que les quería compartir, que en alguna medida ya lo dijiste vos y por otro lado también Lul lo reforzó, que lo que nos ocurre hoy es la consecuencia de nuestras decisiones del pasado. En concreto, ¿por qué a Lu la llamó esta persona? Porque ella hizo acciones que aparentemente no servían para nada. Sin embargo, finalmente dieron resultado. El resultado no está garantizado, no es nuestro, depende del otro. Pero lo que depende de nosotros es hacer lo que justamente nosotros podemos hacer, y que es lo que hizo Lu, que es hacer las acciones que predisponen, que dan probabilidad a que todo eso suceda. Entonces, nuestro trabajo tiene que estar enfocado ahí, en aprovechar el tiempo que siempre es tirano, en el sentido de que el tiempo que no usamos, tiempo que no vuelve. Entonces, usar nuestro tiempo para hacer las acciones necesarias de acuerdo a la estrategia que tengamos y hacerlo diariamente. Eso es lo que en el efecto compuesto de alguna manera está muy fuertemente enfatizado. La tarea diaria. La tarea diaria es la consecuencia de que tenemos un fin, tenemos los medios de mediano plazo, de corto plazo y diarios. Y tener anotado en ese papel, que puede ser físico o virtual, tener las cosas del día y hacerlas sin pensar en los resultados. Yo siempre digo que lo importante es el proceso y no los resultados. Más allá que obviamente el resultado uno lo espera, pero si inicialmente Lu se hubiera enfocado por el resultado, lo hubiera abandonado. Totalmente. Es decir, nos tenemos que Entonces, enfocar. el efecto compuesto es clave. Bien, entonces, como bien decías, nos tenemos que enfocar en el proceso, ¿sí? Y no en el resultado, ¿sí? Porque el resultado no depende de nosotros, el proceso sí depende de nosotros. Y vimos también que el mejor preparado siempre le gana al más inteligente. Entonces, la preparación es clave en todo este proceso. Prepararnos diariamente, de nuevo, diariamente. Esto no es como hacer un curso de inglés. Si yo hago un curso de inglés una vez por semana, voy a aprender inglés dentro de 40 años y no voy a hablar nunca, ¿sí? Si yo todos los días, 20 minutos, estoy conectado con inglés, estoy leyendo inglés, escuchando inglés, viendo un video 20 minutos por día, lo más probable es que en 2, 3 o 4 meses ya tenga un avance importante en mi conversación. ¿Cómo aprenden los niños, ¿sí? A hablar, por ejemplo, otro idioma? Si yo llevo a mi hija que tiene hoy 2 años y medio, la llevo a Estados Unidos a una escuela, ¿sí? Es probable que en 6 meses esté hablando inglés normalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los días está en contacto con el idioma, no porque simplemente haya hecho un proceso de aprendizaje. El contacto con las cosas y la habitualidad es lo que nos hace o la generación de hábitos es lo que nos hace crecer en el aprendizaje. Y una de las cosas más importantes que también charlamos en el retiro inmobiliario fue la fórmula 4P, ¿no? Y algo que para nosotros justamente listar clientes, o sea, obtener propiedades para la venta, algo muy importante es
en qué nos estamos focalizando cuando hablamos con los clientes, ¿no? Y decían, dentro de la fórmula de las 4P, que son persona, problema, producto y proceso, ¿sí? Estas 4P, decíamos, el 50% tengo que estar enfocado en la persona, ¿sí? Tengo que enfocarme en la persona. Muchas veces cuando voy a tasar una propiedad, cuando voy a la casa de un cliente, estoy hablando de qué, del producto, estoy hablando de la casa, estoy hablando de cuánto vale la casa, la ansiedad del cliente es cuánto vale mi casa, ¿sí? Y de qué tiene, y el cliente quiere mostrarnos que tiene un mármol espectacular y que tiene una piscina que le tiene borde infinito y que la vista y que la esquina es la mejor esquina de la ciudad y que está en el mejor lugar y que le hizo unas reformas, y nosotros tenemos que enfocarnos 50% del tiempo en la persona, en entender a esa persona, en conectar con esa persona, porque justamente no nos eligen porque tenemos el mejor precio, sino que nos eligen por justamente la relación, ¿no? Y la segunda P, que es el problema, ¿sí? Que es el 40% del tiempo. Fíjense que en el 90% del tiempo tenemos que estar enfocados entre la persona y el problema que tiene esa persona, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que estar enfocados entre la persona y el problema, tenemos que estar entendiendo y haciendo preguntas para entender justamente cuáles son las razones por las cuales esa persona quiere vender esa propiedad, ¿sí? Si la persona quiere vender esa propiedad por que tiene que comprar otra propiedad, porque quiere usar el dinero, porque quiere viajar, porque ya es muy mayor y quiere gastarse el dinero para lo que se le cante, digamos, o sea, quiere usar el dinero, quiere obtener una renta, lo hace para proteger patrimonio, o sea, tenemos que tener bien claro cuál es la razón para justamente esa venta. ¿Por qué? Porque el vendedor, el realtor que tenga mayor entendimiento del por qué, va a poder justamente hacer esa conversación con esa persona para justamente ayudarlo a resolver el problema y no va a estar justamente dándole ideas o haciendo comentarios que muestran que uno está totalmente desenfocado y no entiende por qué esa persona quiere vender, ¿sí? Un 5% del tiempo en el producto, que sería la propiedad en sí, ¿sí? Y un 5% en el proceso, que el proceso sería simplemente explicar cómo va a ser el proceso ese de venta. Entonces, esto es algo muy relevante que ustedes tengan en cuenta, que el foco es sobre la persona, sobre la relación, sobre cuál es el problema que quiere resolver esa persona. Entonces, acá venimos con los argumentos, ¿sí? ¿Cuáles son las objeciones comunes que un agente inmobiliario puede tener al enfrentar para poder captar una propiedad, ¿no? Y la primera es el precio, ¿no? O sea, uno de los problemas que tenemos es el precio, ¿sí? El propietario dice que el precio propuesto es demasiado bajo en general. Puede ser también demasiado alto. Lo normal es que sea demasiado bajo, no demasiado alto, ¿sí? Entonces nos dicen que el precio es demasiado bajo, ¿no? Y esta objeción, justamente, nosotros tenemos que mostrar cuáles son las propiedades competitivas en el mercado con su propiedad y mostrarle también cuál es el proceso de venta. Supongamos que nosotros tenemos una propiedad en $500.000, ¿sí? Que el propietario piensa que vale $500.000 y tenemos una propiedad parecida, ¿sí? Que también está en $500.000. Y acá hay algo muy importante. Para nosotros vender una propiedad tiene que estar al mismo precio o menos que propiedades competitivas, nunca a más, ¿sí? Si yo tengo que comprar dos autos que son iguales, las propiedades en general no son iguales, pero que son competitivas, dos autos que son iguales, ¿sí? El que se va a vender primero es el más económico. Si uno está a $100.000 y otro está a $99.000, primero se va a vender el de 99, considerando que son iguales. Entonces, de acuerdo al proceso que tiene el cliente y a la necesidad que tiene el cliente, tenemos que buscar justamente hablarle no del precio absoluto, sino del precio al que se posiciona en el listado, ¿sí? Cuando alguien va a buscar una propiedad, simplemente lo que hace es rankea propiedades, va a ver propiedades y dentro de las iguales compra la mejor. Entonces, si el precio está demasiado alto, generalmente más del 10%, ese propietario no va a tener, o sea, directamente visitas. Y como realtor, nosotros no tenemos que tomar propiedades que están muy fuera de precio, salvo cuando el mercado está yendo hacia ese lugar. Es decir, si el mercado está creciendo muy fuertemente de precio, por ejemplo, lo que pasó en Miami en el año 2020, 2021, que los precios iban creciendo. Si yo tomo algo fuera de precio, lo más probable es que en 30 días
se alcance ese nuevo precio, pero si estoy en un mercado que está con los precios para abajo, por ejemplo, tomar algo fuera de precio significa que hoy está fuera de precio un 10% y dentro de 20 días está un 11% y dentro de 30 días un 15% y así sucesivamente. Entonces, es muy importante poner el precio correcto, ¿no? Entonces, también el tema de honorarios o comisión para los Estados Unidos, ¿sí? El propietario puede cuestionar la comisión. Y esto es un tema que es muy importante porque se nos viene ahora un cambio muy grande en los Estados Unidos del tema de comisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente cambia, la comisión no va a poder ser fijada por el realtor vendedor, o sea, el propietario no va a pagar más obligatoriamente las dos partes, entonces vamos a tener que ir a buscar a las dos partes cobrarles, ¿no? Y acá también esto requiere justamente adquirir nuevas habilidades, adquirir de cómo justificar nuestro servicio, ¿no? Y acá es muy importante entender cómo justificamos nuestro servicio, cuáles son las cosas que nosotros le estamos dando a ese propietario o a ese comprador, cualquiera de las dos partes, cuál es el nivel de servicio. Nos tenemos que entrenar en entender cuál es nuestro nivel de servicio, qué ofrecemos, qué cosas damos, qué cosas hacemos, ¿sí? Distintas a los demás o iguales a los demás, pero tenemos que tener bien claro cómo vendemos y cómo justificamos esos honorarios o esa comisión, ¿no? Luego, también puede ser que ese propietario esté comparando, ¿sí? Entre distintos corredores inmobiliarios, ¿sí? Puede ser que tenga distintas personas que hacen esa tasación, ¿no? Entonces, justamente cuando nosotros tenemos esa comparativa, nosotros tenemos que trabajar de nuevo sobre la relación, ¿sí? La relación es lo más importante porque es más probable que si uno está bien preparado y tiene la relación, sea el vendedor que justamente gana esa venta, ¿no? Entonces, otro tema muy importante es que cuando nosotros vamos a hacer esa situación de hablar con el cliente para que nos dé su propiedad a la venta, ¿sí? Es también tener en cuenta si estamos hablando con la persona que toma la decisión, ¿sí? No tenemos que nosotros hablar con personas que no toman la decisión. La típica situación es mi esposa es la que toma la decisión, mi marido es el que toma la decisión. Nosotros necesitamos estar hablando siempre con la persona con la que toma la decisión. Y si no estamos hablando con la persona con la que toma la decisión, lo que tenemos que hacer es pausar esa conversación y pedirle a la persona que incorpore a la persona que toma la decisión a la charla. Nosotros no podemos ganar confianza con una persona con la cual no estamos hablando. Nosotros no podemos vendernos adecuadamente con una persona con la que no estamos hablando. Nosotros no podemos entender el porqué real, ¿sí? Si yo estoy hablando con el marido y la esposa es la que toma la decisión, lo más probable es que el marido no necesariamente tenga bien en claro cuál es la razón por la cual la esposa quiere vender o viceversa, ¿sí? Puede tenerlo, puede no tenerlo, pero es muy difícil argumentar con terceras personas. Siempre es muy importante tener en cuenta que esa persona es la que toma la decisión, es la que estamos hablando, ¿no? Otro de las objeciones más comunes es no necesito vender, ¿no? El propietario dice que no quiere vender, que no necesita vender, que puede esperar al futuro, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando una persona nos dice no quiero vender, y acá hay algo muy importante en la comunicación, que es no tomar literal lo que las personas nos dicen y no creer todo lo que las personas nos dicen, ¿sí? No necesito vender muchas veces significa tengo miedo de dar mi propiedad por un menor valor. No quiero perder en esa situación. Quiero estar justamente alineado con el precio de mercado o quiero sacar más dinero, ¿sí? Entonces, cuando una persona nos dice no necesito vender, lo que tenemos que hacer es volver a la situación de ¿por qué me contactaste? ¿Por qué estás queriendo poner tu propiedad a la venta si no tenés necesidad de vender? ¿Para qué la querés publicar? No tiene sentido poner a la venta una propiedad para no venderla, ¿sí? Una propiedad que no se vende en mucho tiempo es una propiedad que después termina con problemas para venderse, ¿sí? Si yo doy siempre el mismo ejemplo, si yo pongo un auto en la puerta de mi casa con un tachito que diga se vende, ¿sí? Y está durante 4 años en la puerta de mi casa con el tachito de que se vende, todos mis vecinos van a decir, esto por algo no se vende, yo no lo compro ni aunque me lo regalen. No sé si Andrés, vos querés aportar algo, que te veo con el micrófono levantado.
Primero, reforzar esto de que la clave es la relación con el cliente, que lo mencionaste muy bien. Yo a eso le llamo conocer al cliente. Para conocer al cliente, como ya lo mencionamos muchas veces, primero me tengo que conocer yo, porque si no pienso que el otro piensa como yo. Y en definitiva uno tiene que conocer sus necesidades. Las necesidades, bueno, es que, ¿qué necesito hacer yo con eso? Quiero venderlo, me angustia, no me angustia. Y si yo conozco sus necesidades, puedo atenderlas. Y eso engloba todo lo que dijiste vos hace un ratito. Entonces, conocer al otro es clave, pero eso implica autoconocimiento. Y, por ejemplo, si, como decías hace un rato, yo estoy hablando con alguien que no toma la decisión, ¿estoy conociendo las necesidades del que va a decidir? No. Entonces es clave eso. Es clave poder hablar y conocer las necesidades del que toma la decisión. Entonces, la relación es fundamental. Pero para eso ¿para qué la relación? La relación es para conocer las necesidades del otro. Y en base a eso poder satisfacer esas necesidades. Bien, en el retiro veíamos y nos decían esto, ¿no? Tu network es a quién conoces, o sea, tu network es a quién vos conoces, o sea, quién tenés en tu agenda, a quién vos conoces. Tu marca es quién te conoce, ¿sí? Y dice, tu network determina tu net worth, que es tu valor, ¿sí? Entonces, tus relaciones determinan tus ingresos, tus relaciones determinan cuánto, o sea, vos valés para ese mercado. Entonces es muy importante trabajar justamente en esas relaciones. Y otra cosa, cuando hablábamos de proyectos, ¿sí? Decíamos, a ver, ¿cuáles son nuestros proyectos para el próximo trimestre? Y decíamos, el proyecto más grande para el próximo trimestre eres tú. O sea, cada uno de ustedes. El proyecto más importante que tenemos no es vender 3 propiedades, vender 8 propiedades, sino es nosotros mismos, es cuál es nuestro desarrollo. Lu. Yo quería hacer una pregunta a Andrés respecto de lo que él mencionó de las necesidades. Tuve una charla con un propietario hoy, soy breve, pero me gustaría como compartir el ejemplo para ver qué opina, qué nos puede decir al respecto. Yo vengo trabajando con este propietario hace años, teniendo en alquiler su propiedad, y en un momento determinado me dice, mirá, lo voy a vender porque tengo, la verdad me lo quiero sacar de encima, con esa plata puedo hacer otra cosa. Bueno, muy resuelto, lo ponemos a la venta, lo publico. En mes y medio tengo una propuesta que es baja, o sea, $10.000 menos del precio de publicación. Él está esperando más del precio publicado, en realidad él quiere más plata, y me dice, mira, no, en ese momento la necesidad era vender, porque quería hacer otra cosa. Y un mes y medio más tarde me dice, no, la verdad que en esa plata no me conviene, porque ¿qué me compro? No. Y de repente sus necesidades habían cambiado. Entonces yo le digo, pero mira, hablamos hace casi 2 meses, estaba súper resuelto para vender, me pediste que lo publique, que dale, que sí iba a vender, aparte ya está por entrar en escritura, o sea, le cerraba por todos lados, o sea, pagar menos gastos, y hoy me dice que no le interesa en ese precio. Tengo otra oferta también por entrar, o sea que serían 2 ofertas y una posible persona que también esté interesada, o sea que podría venderlo rápidamente, pero al parecer sus necesidades cambiaron y me pidió volver al esquema anterior de el alquiler temporario. Entonces, yo me quedé, porque esto sucedió en 2 meses, y me dejó un poco sorprendida, por eso quería pedir tu opinión. Bien, en ese sentido, es la comunicación, es estar en contacto. Y ese estar en contacto es lo que me va a permitir saber si sus necesidades van cambiando o no. Igual es muy importante, como lo dijo Matías hace un ratito, el tema no son solo las palabras, sino uno tiene que ver las acciones que la persona hace, porque a veces ni la misma persona sabe lo que quiere, o en un momento quiere una cosa, en otro momento quiere otra cosa, pero las palabras no siempre representan las necesidades del cliente o del otro, porque yo esto lo generalizo para todas las relaciones. Entonces es muy importante cuando uno está haciendo cosas con el otro, poder percibir cuáles son sus reales necesidades.
a veces, más allá de las palabras. Yo tengo la capacidad por mi tarea, es trabajar con las personas para acompañarlas en su desarrollo. Yo muchas veces escucho cosas, pero no las valido por lo que dicen, las valido por si sus acciones son congruentes o no. Y hay veces que yo soy el que le digo al otro realmente cuáles son sus necesidades. ¿Me explico? Entonces, ahí es fundamental, primero, el autoconocimiento, porque si no uno técnicamente se llama proyecta, es decir, pone en el otro lo que uno cree. Y eso no sirve. No estoy conociendo al otro. Estoy, de alguna manera, interpretando en base a mi forma de ser lo que el otro quiere. Entonces, es muy complejo todo esto. Yo lo sé que es así. Y bueno, es lo que decía Matías. El mayor proyecto es en qué persona nos vamos a convertir para poder lograr los resultados que queremos. Entonces, y también lo dije yo antes, en el sentido que hoy soy el resultado de mis decisiones de tiempo anterior. Entonces, lo que decido hoy va a condicionar mi futuro. Por eso la formación es fundamental. Y es lo que decía Matías hace unos minutos. El mayor proyecto soy yo. Bien. Y ahí está la estrategia, lo que yo llamo estrategia de vida. La estrategia, de cualquier tipo que sea, implica visión personal o visión del negocio, visión, posicionamiento y plan estratégico. Si yo no tengo visión, no sé cuál es el fin. Como dice Kobe, no sé en qué pared estoy poniendo la escalera, porque cuando llegaba arriba, si me doy cuenta que estoy en la escalera equivocada, estoy en el horno. Todos me felicitan por los logros que tuve, pero yo me siento vacío. Segundo, el posicionamiento. ¿Cómo quiero que me vean los otros? Y Matías ahí dio un montón de ejemplos dentro de lo que sería la inmobiliaria. ¿Cómo quiero que me vean? Quiero que me vean como el que tiene capacidad para recibir propiedades, para vender, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ese es el posicionamiento. ¿Cómo me van a ver los demás? Pero eso lo construyo yo por mis comportamientos y mi comunicación. Y finalmente el plan estratégico es qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer en el largo plazo, en el mediano plazo, en el corto plazo y en el día? Y si yo no sé lo que voy a hacer en el día, ¿qué eficiencia tengo en el uso de mi tiempo? Bien, bueno, un poco para terminar de cerrar y cerrar la sesión de lo que dijo Luciana, es que básicamente es muy importante entonces justamente que los clientes van cambiando, hay que ir entendiendo eso, pero por otro lado que nosotros no vamos nunca jamás a convencer a un cliente de que haga lo que no quiere hacer. Si el cliente no quiere vender, no lo vamos a convencer de que venda, y si no quiere comprar, no lo vamos a convencer de que compre. Nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar esos clientes que quieren vender y encontrar esos clientes que quieren comprar con las condiciones actuales de nuestro mercado. Así que bueno, vamos a seguir profundizando en estos temas en las próximas sesiones. La sesión de hoy ya llegó al final. Muchas gracias para todos y nos estamos viendo. Chau, chau.